Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a resolver un problema de interacción eléctrica, de campo eléctrico, en el que vamos a introducir un péndulo con una masa, con una cierta carga en el interior de un campo eléctrico uniforme, dado por dos placas plano paralelas, y medir la desviación angular que se produce en la situación de equilibrio, cuando se alcanza el equilibrio. Empezamos. El ejercicio dice así: una carga puntual positiva de 2 nanocoulombios y 0,01 gramos de masa se encuentra entre dos placas paralelas separadas 10 centímetros. Entre las placas existe una diferencia de potencial de 3000 voltios. La carga se encuentra sujeta por una cuerda y en equilibrio tal como se muestra en la figura. Esta sería la representación gráfica de la situación. Lo primero que nos pregunta es lo siguiente: representar en la figura el signo de la carga de cada placa y las fuerzas que actúan sobre la carga. Representar también las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales en el interior de las placas. Bueno, nosotros, tal cual nos dice el enunciado, esta carga de aquí es positiva, es una carga positiva de 2 nanocoulombios, es decir, 2 por 10 elevado a menos 9 coulombios. Y si está desplazada hacia la derecha, es porque debe existir una fuerza que la esté empujando hacia esta placa de aquí. Y por tanto, de ahí debemos nosotros deducir que esta placa de aquí es positiva y genera una repulsión sobre la masa puntual que se está desplazando hacia la derecha. Y esta placa de aquí es negativa y genera atracción sobre esa partícula desplazada en la situación de equilibrio hacia la derecha. El campo eléctrico, por tanto, tiene que ser así. Siempre el campo eléctrico va de la placa positiva a la negativa. Y las superficies equipotenciales, ya sabemos que son siempre perpendiculares a la dirección del campo eléctrico, por tanto, las vamos a representar con líneas discontinuas y serían así, paralelas a las placas, algo así aproximadamente. Cada una de estas líneas que estoy representando de manera discontinua son superficies equipotenciales, es decir, superficies que se encuentran a igual potencial. Evidentemente hay infinitas entre las dos placas. Esto solo representan, podemos representado 4 como podemos haber representado cualquier otro número, cualquier otra cantidad. Continuamos con el apartado B. El apartado B nos dice: obtener una expresión que me proporcione el ángulo que forma la cuerda con la dirección vertical en la posición de equilibrio. Obtener el ángulo en la situación particular planteada. Pues bien, nosotros lo primero que tenemos que tener claro es que esta situación es una situación de equilibrio donde están participando una serie de fuerzas sobre esta masa y que en esta situación pues las fuerzas están equilibradas. Vamos a empezar representando las fuerzas que están actuando sobre esa masa. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y bueno, sobre esta masa estará actuando el peso, la tensión de la cuerda y la fuerza eléctrica que está actuando en la dirección del campo, en la dirección de la línea de campo, y hace que, sería así, y hace que la cuerda esté desviada respecto de la vertical. Este ángulo alfa que representamos aquí. Y bueno, el ejercicio se trata de determinar una expresión que me dé ese ángulo alfa en función de los parámetros del enunciado. Entonces, como nosotros ya sabemos las fuerzas que intervienen sobre la partícula cargada, ya sabemos que está en la situación de equilibrio, lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton: suma de las fuerzas igual a masa por aceleración, en la situación de equilibrio. Y el equilibrio lo que me marca es que la aceleración es igual a cero, por tanto la suma de las fuerzas es igual a cero. Lo primero que vamos a hacer es descomponer la fuerza en la dirección del eje horizontal, que vamos a llamar eje X, y la dirección del eje vertical, que vamos a llamar eje Y. Y bueno, vemos que la fuerza eléctrica ya está en la dirección del eje X, no hay que descomponerla, igual que el peso está en la dirección del eje Y, tampoco hay que descomponerlo, pero sí hay que descomponer la tensión en dos componentes,
una vertical que vamos a llamar T sub I y otra horizontal que vamos a llamar T sub X. Este angulito de aquí es el mismo ángulo que este de aquí, es alfa. Lo vemos porque la dirección de la cuerda, que es la dirección de la tensión, está corta con el mismo ángulo a dos líneas que son paralelas, que son las de dirección vertical. Entonces, si cogemos ese triángulo rectángulo que forma la tensión, vamos a hacerlo aquí de manera aproximada. Esta sería la tensión con la componente I de la tensión y con la componente X de la tensión. Aquí tendríamos un rectángulo, un triángulo rectángulo. La hipotenusa sería la tensión, la componente I sería el cateto contiguo y la componente X el cateto opuesto. Podemos decir por trigonometría que la componente I de la tensión es la tensión por el coseno del ángulo y la componente X de la tensión es la tensión por el seno del ángulo. Y volvemos a las ecuaciones de Newton para seguirlas aplicando. Bien, por tanto, en el eje X tenemos la fuerza eléctrica y la componente X de la tensión. Nos quedaría fuerza eléctrica menos componente X de la tensión igual a 0, porque está en equilibrio. Y en el eje Y tendríamos la componente Y de la tensión menos el peso. Componente Y de la tensión menos el peso igual a 0. Evidentemente, la componente X, la fuerza eléctrica la ponemos positiva y la componente X de la tensión negativa porque van en sentidos contrarios, igual con la componente Y de la tensión y el peso. Al ir en sentido contrario, tienen que tener signos opuestos. Lo que vamos a hacer ahora es ir desarrollando estas expresiones para llegar a lo que me pide el ejercicio, que lo que me pide el ejercicio es una expresión que me dé el ángulo, ¿vale? Tenemos que llegar a este ángulo. Bien, la fuerza eléctrica en el interior de un campo eléctrico homogéneo la podemos describir siempre como la carga por el campo eléctrico. Y la componente X de la tensión, ya hemos visto que es la tensión por el seno del ángulo. En la ecuación en el eje Y tendríamos tensión por coseno del ángulo menos peso, que es masa por gravedad, igual a 0. Y si analizamos estas expresiones, nosotros vemos la carga es un parámetro conocido. Vamos a resaltarlo un poquito más. El campo eléctrico no es un parámetro conocido, pero sí debemos saber que la diferencia de potencial, que es lo que me da el enunciado, lo tenemos por aquí. La diferencia de potencial en el interior de un campo eléctrico uniforme es igual al campo eléctrico por la distancia. Entonces, como nosotros conocemos la diferencia potencial y conocemos la distancia entre las placas que me lo da el enunciado, podemos hallar el campo eléctrico. O podemos poner también que el campo eléctrico es diferencia de potencial entre distancia en este caso. Y por tanto también es un parámetro conocido. Después tenemos la tensión, no la conocemos, es una incógnita. Y el ángulo es otra incógnita y además es la que me pide el enunciado. Aquí en esta otra ecuación, tensión y ángulo incógnita, masa y gravedad, parámetros conocidos. La masa de 0,01 gramos, que hay que expresarlo en kilogramos, y la gravedad, pues 9,8, igual a 0. Es decir, que tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Conocemos masa, gravedad, carga y campo eléctrico, y no conocemos tensión y ángulo. ¿Cómo resolvemos el sistema? Pues lo podemos resolver como queramos, pero una forma pues podría ser la siguiente. Voy a despejar de la primera ecuación T por el seno del ángulo es igual a carga por campo eléctrico y de la segunda T por coseno del ángulo que es igual a masa por gravedad. Si yo divido una expresión entre la otra, dividiendo, me quedaría T por el seno del ángulo partido por T por coseno del ángulo igual a carga por campo eléctrico entre masa por gravedad. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para poder seguir. Y ahora, la tensión, vamos a ponerlo en otro color, la podemos simplificar en este cociente. Y seno partido por coseno, me queda pues tangente. Tangente del ángulo igual a carga por campo eléctrico partido por masa por gravedad.
Y como el campo eléctrico es diferencia de potencial entre distancia, pues ya tengo una expresión que me da la tangente del ángulo entre, en función, perdón, de todos los parámetros enunciados. Finalmente, podemos decir que el ángulo, vamos a ponerlo por aquí, es el arco cuya tangente es igual a la carga por el campo eléctrico partido por la masa, por la gravedad y por la distancia entre las placas. Y llegamos al final del ejercicio. Esta sería la expresión o la tangente del ángulo y aquí más concretamente el ángulo. Para esta situación, particularizamos para esta situación. Bueno, el ángulo sería igual al arco cuya tangente es igual, perdón, al arco cuya tangente es el cociente entre la carga, que es 2 nanocoulombios, 2 por 10 a la menos 9 coulombios. La diferencia potencial, 3000 voltios. La masa, que es de 0,01 gramos, hay que expresarlo en unidad del sistema internacional, en kilogramos, que sería 1 por 10 a la menos 5 kilogramos. La gravedad 9,8 y la distancia entre placas, que es de 10 centímetros, también hay que expresarla en unidades del sistema internacional, 0,1 metro. Calculadora y calculamos este valor y nos da un resultado de 31,48 grados para la situación particular planteada. Esa sería la situación, el resultado para los datos planteados, 31,48 grados. Y aquí acaba el ejercicio. Después el apartado C nos pregunta también, vamos a hacerlo por aquí porque es más cortito y nos cabe, el valor del campo eléctrico entre las placas y de la fuerza eléctrica a las que estaría sometida la carga. Bueno, de alguna forma ya hemos contestado a esto, por lo menos cómo se calcularía. El campo eléctrico entre placas viene o lo obtenemos a partir de saber que la diferencia de potencial entre dos posiciones en un campo eléctrico uniforme es igual al campo eléctrico por la distancia entre esas dos posiciones y por tanto el campo eléctrico es diferencia de potencial entre distancia. En nuestro caso 3000 entre 0,1, 30.000 newton partido por coulombio. Y ya hemos representado antes cómo avanzaría, que sería esta la dirección del campo eléctrico. Si quisiéramos expresarlo como vector, asumiendo que esa dirección es la del eje X, podríamos poner 30.000 I newton partido por coulombio. Y por último, la fuerza eléctrica. Vamos allá primero el módulo. Es igual a la carga por el campo eléctrico. En módulo, pues sería 2 por 10 a la menos 9 por 30.000, que lo podemos poner como 3 por 10 elevado a 4, y por tanto es 6 por 10 a la menos 5 newton. O si lo queremos expresar como vector, 6 por 10 a la menos 5 y newton. Y con esto ya sí acaba el ejercicio, que bueno, espero que se haya entendido. Un saludo para todos.